El Salmo capítulo 2, y voy a leerle solamente, no es el tema de hoy día, pero quiero compartir este Salmo. Salmo capítulo 2, versículo 11, dice así, el salmista llamando al pueblo de Dios: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. El salmista llamaba así al pueblo, así llamaba a sus compañeros, a sus vecinos, a adorar, a alabar a Dios de esta manera, con reverencia. Es el Dios que tenemos, ¿cierto? Es el Dios que está aquí, que está aquí. Él dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. ¿Cómo es nuestro corazón con Él? Ahora, ¿dónde están nuestros pensamientos? Debemos alegrarnos en la presencia del Señor. ¿Y cómo debemos alegrarnos? Como dice el Salmo, con temor. Es decir, ese temor no de miedo, sino un temor de respeto, porque Él es Dios. Queridos hermanos, cada vez que nosotros nos juntamos es para adorar a Dios y darle a Él la adoración que Él quiere, que Él merece, no la adoración que nosotros queremos dar, que son cosas muy, muy diferentes, muy diferentes. Quiero compartirles, por favor, y que me acompañe si gusten el libro de Hechos, capítulo 27, el libro de Hechos, capítulo 27. Hoy día quiero compartir de la palabra del Señor un mensaje que muchas veces nosotros necesitamos. Necesitamos que se nos recuerde, que el Señor recuerde un mensaje para nosotros que es muy importante en nuestra vida. Porque la vida es fácil, ¿cierto? La vida es hermosa y la vida es fácil. No, la vida real es desafiante, es difícil. La vida real muchas veces es injusta. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos y los preparamos, sí nos gusta jugar con ellos, nos reímos, ¿cierto? Y damos gracias a Dios por nuestros hijos, pero ellos todavía no saben lo que es pagar las cuentas. Cuando no hay dinero para pagar cuentas y se atrasa 1, 2, 3 meses, no sé cómo será aquí en Santiago, me le pido 3 meses y tocan el timbre y te golpean y dicen, venimos a cortar el agua, venimos a cortarle la electricidad. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco? A veces la vida puede ser muy hermosa, ¿cierto? Cuando es primavera todo florece, todo verde. Uno quiere ir a la costa, como en este fin de semana pasado. Mucha gente yendo a la costa, ¿cierto? Días bonitos, ver el mar, respirar ese aire que hay del océano, Señor, ¿cierto? La vida puede ser muy hermosa, pero también la vida real, la vida de verdad, puede ser muy difícil. Puede ser muy desafiante, muy confusa, aún para nosotros adultos, aún para nosotros que ya tenemos años en la vida. Puede ser muy difícil muchas veces. No estamos preparados para muchas cosas que la vida trae y que son muy desagradables. No estamos preparados. No estamos preparados para una mala noticia en el trabajo, hasta hoy día llegas. ¿Cómo lo voy a hacer? No estamos preparados para una noticia del doctor. Sabes lo que tú tienes algo muy grave. Y especialmente cuando hay doctores que no tienen buen tacto. Y te lo dicen de una y tal vez te lo dicen despiadadamente. No estamos preparados para la muerte de un familiar. Esta semana yo estaba con un cliente de nuestra oficina de corretaje y teníamos que mostrar una casa y él estaba atrasado y yo le escribía, está aquí la otra persona, está aquí, quedamos en 1 hora. Yo estaba como, dijo que iba a estar aquí, el cliente ya o la persona se estaba desesperando, se quería por ir y traté de aguantar lo más que pude. Y bueno, llegaron atrasados, abrieron la casa y todo eso, pero la persona que nos abrió, que trabaja con el dueño, me dijo, venimos del funeral de mi jefe, del dueño de la casa. Yo sin saberlo, el funeral de su papá. Y yo había visto a ese hombre unos días antes. Y así la vida se puede ir y nuestra historia puede cambiar y no sabemos que la vida es así. La vida no pide permiso. La muerte no pide permiso, la muerte llega. Y la vida puede ser muy difícil. ¿Qué será de nosotros que creemos en un Dios que la Biblia dice es un Dios bueno? ¿Hay cosas malas que les pasa a gente que creen en un Dios bueno? ¿Será que si Dios es bueno, Él va a impedir que todo lo malo a usted le ocurra en esta vida? ¿O será que este Dios bueno igual permite que, aunque somos su pueblo, sus hijos, nos va a tocar sufrir, nos va a tocar vivir momentos difíciles? Vamos a hablar acerca de esto. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 27, el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23. En adelante, dice así la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien
soy y a quién sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Vamos a leer esos dos versículos. Hoy día quiero compartir un tema, una enseñanza bajo el título el Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? ¿Es un Dios de religión? ¿Es un Dios católico? ¿Es un Dios evangélico? ¿Es un Dios mormón? ¿Es un Dios testigo de Jehová? Porque si hablamos a veces con distintas personas, ¿cierto? Tienen como una visión distinta de Dios. Un Dios como la Iglesia Católica, un Dios de los evangélicos, un Dios de los testigos de Jehová, un Dios de los mormones. Y a veces uno no sabe qué Dios es el verdadero Dios, el Dios a quien servimos, el Dios a quien yo pertenezco. Y a veces estamos medio confundidos, ¿cierto? Algunos a nosotros que somos cristianos evangélicos no nos llaman hermanos o nos llaman hermanos separados, ¿ya? O algunos son una secta, derechamente como los testigos de Jehová, con una Biblia modificada, una Biblia cambiada. Y ellos tienen una visión distinta de quién es Jesucristo. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? ¿A qué tipo de Dios pertenecemos como cristianos, como hijos de Dios? Es algo que nosotros nos debemos y necesitamos estar al conocimiento y estar muy seguros. ¿Cuál es el Dios a quien nosotros adoramos hoy día? El Dios a quien yo sirvo, ¿es el Dios del pastor? Depende de lo que el pastor diga, ese es el Dios que tenemos, es el Dios de Vida Real Iglesia Cristiana. ¿Cómo ellos ven a Dios? ¿Cómo vamos a saber el Dios que tenemos, a quien pertenecemos, adoramos y al Dios a quien servimos? ¿Cómo podemos tener la seguridad? Si realmente la idea que yo tengo de Dios es la idea correcta de Dios. Bueno, la Escritura, Dios mismo nos dice y nos ayuda para conocerle bien. Y Él nos dejó ciertos medios, podríamos decir, para que pudiéramos conocerlo correctamente. Uno de los medios es la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia, nosotros lo conocemos. Algunos dicen, es un libro religioso. Es mucho más que un libro religioso. Sí, tiene muchos libros. Pero es un libro donde Dios se da a conocer. Es un Dios donde Él escribe acerca de sí mismo para que usted y yo pudiéramos conocerlo, saber cómo es Él. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, la creación, cuando Dios creó todo lo que existe, lo que podemos ver al ser humano, desde ese primer momento podemos ver cómo es Dios. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los creó, ¿qué podemos conocer de Dios? Cuando Él crea al ser humano a su imagen y semejanza. Podemos conocer a un Dios generoso, un Dios que compartió de lo suyo con el ser humano, con una creación. Él los creó, nos creó a su imagen y su semejanza. Él compartió cosas de Él con nosotros y eso habla de un Dios generoso. Él no se guardó, podríamos decir, lo mejor de Él y no lo compartió con nosotros. De hecho, Él nos creó eternos. La Biblia dice, todos nosotros somos seres eternos. Este cuerpo se envejece, este cuerpo va decayendo cada día, pero nuestro espíritu, nuestra alma es eterno. Y es así como es Dios. Dios es eterno, Él compartió algo muy bueno con Él. Y en esta eternidad, lo mejor de todo, es que podemos pasarlo con Él, por la eternidad, con este Dios generoso. Pero la Biblia nos muestra que Dios no tan solo fue generoso, por ejemplo, con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron, ¿se acuerdan? Dios les dijo, no coman del fruto de este árbol que hizo Dios. Después de eso, cuando ellos desobedecieron y comieron, bueno, Dios les dijo, les va a ir mal lamentablemente. Ustedes pecaron y hay consecuencias de ese pecado. Y uno puede ver el juicio de Dios tan duro con Adán y Eva que hasta el día de hoy lo sufrimos, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia después? Cuando Adán y Eva pecaron, comieron de ese fruto que no debían comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal también. Cuando ellos comieron, lo primero que ellos descubrieron de la vida es que estaban desnudos. Lo primero.
No se sintieron como Dios, como la serpiente, como Satanás le dijo. Cuando coman de este fruto, ustedes serán como Dios. Ellos no sintieron, somos dioses ahora. Dice la Escritura que lo primero que ellos experimentaron cuando desobedecieron a Dios es que estaban desnudos. Ya no se veían con amor, con respeto, con inocencia. Y la Biblia dice que después que Dios los confrontó por su pecado, ¿qué hizo Dios por ellos? Los vistió con pieles. Eso demuestra el Dios que tenemos. Y esas son las primeras muestras en la Biblia, en el libro de Génesis. Podíamos avanzar y estar días y días aquí para conocer cuán bueno es Dios. Y la Escritura dice que Dios es tan bueno y nosotros tan pecadores, pero Él en su bondad decidió compartirnos, seguir siendo generosos y nos compartió lo mejor que Él tenía. Su propio Hijo, su único Hijo, lo voy a enviar para que Él hable a la gente de mí, para que la gente sepa cómo yo soy. Cuando Jesucristo vino, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Es decir, cada vez que nosotros leemos de Jesús, sus enseñanzas, lo vemos lo que Él hacía, lo que estamos viendo y conociendo es cómo es Dios, el Dios verdadero, el único y verdadero Dios. ¿Se acuerdan ustedes la historia de esa mujer pillada en adulterio? Dice la historia bíblica, y estoy parafraseando, que los líderes religiosos la encontraron a una mujer engañando a su esposo. Y según la ley, en el Antiguo Testamento, la ley de los judíos, esa mujer tenía que ser apedreada hasta la muerte por haber traicionado el pacto del matrimonio. Y dice que la trajeron a esa mujer a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en el suelo, maestro, esta mujer fue pillada en adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué debemos hacer con ella? Si nosotros estuviéramos tal vez en un evento así, ¿qué es lo primero que haríamos? El Facebook. A ver fotos, a ver quién es, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan de esa famosa frase y declaración de Él? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que de los más ancianos a los más jóvenes botaron su piedra, porque los más ancianos, los que ya habían vivido mucho en la vida, se dieron cuenta, somos pecadores. Para los jovencitos todavía les cuesta, ¿no? Yo soy una persona buena. Pero cuando dejaron a esa mujer, estaba la mujer sola con Jesús, con el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a esa mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Así es Dios. Él sabe lo pecadores que somos, pero aún así nos ama. Él envió a Jesucristo para que usted sepa que aunque hemos hecho cosas que no agradan a Dios, Dios quiere perdonarnos. Él tiene buena voluntad. Él quiere que usted pueda conocer que Él le ama, a pesar de toda nuestra historia en la vida. Este es el Dios de la Biblia y estos son pequeños ejemplos. Y Él entregó a Jesús, voy a enviar a mi Hijo para que la gente me ame. Sepa cómo, a través de mi Hijo Jesús, sepan lo bueno y las buenas intenciones que tengo con todos ellos. ¿Y qué hicimos con el Hijo de Dios, con el regalo de Dios? ¿Lo valoramos? ¿Lo agradecimos? Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo. ¿Qué dice la Biblia? Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicimos con el regalo de Dios? Jesucristo, el representante de Él mismo, el que ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso es como el ser humano reaccionó al regalo de Dios. Pero imagínense, estando el Señor Jesucristo aún en la cruz, con la gente que lo mandó a la cruz, ¿qué dijo Jesús ahí en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha escuchado al Señor Jesús, ha escuchado al Padre. Así es Dios. Ellos no saben lo que hacen. Y Dios tiene misericordia y perdón con nosotros. Este es el Dios bueno. Pero a veces cuando nosotros vivimos cosas malas en la vida, nos quejamos. Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué me haces pasar esto? Yo esta semana conversaba con un hermano
Y ese hermano, entre conversación y conversación, hablaba un poco de lo que estaba viviendo en su vida. Y confesaba, me decía, pastor, mire, yo tuve unos días, yo me quejé de Dios por lo que estoy viviendo. Le reclamé por qué estoy viviendo esto. Pero cuando me di cuenta que Dios es grande, amoroso, tiene propósitos y planes y es mucho más grande y bondadoso de lo que yo puedo creer y lo que yo quiero que Él sea, me di cuenta que Él no está equivocado, soy yo el que está equivocado. Y me dijo, pastor, y yo entendí eso y me arrepentí. Y yo le dije a Dios, gracias Señor, aún por la situación que estoy viviendo, gracias Dios. Y eso cuesta. Agradecer a Dios y bendecirlo y alabarlo cuando uno está mal, ¿cierto? Otra cosa es alabar a Dios cuando está todo bien, cuando nos subieron el sueldo, ¿cierto? Cuando nos llegó la cuenta del agua, ¿y cuánto hay que pagar? 5,000, aleluya, ¿cierto? Estamos súper contentos y llegamos a la iglesia activados para adorar a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, ¿cómo estamos delante de Él? Queridos hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, un servidor de Dios, que hizo cosas muy buenas por el reino de Dios, para gloria de Dios, a él le tocó vivir cosas muy difíciles y muy malas. Nosotros hemos visto la historia del apóstol Pablo, de este misionero en el libro de Hechos, y él representa a muchos cristianos hoy. No es que tan solo nos enfoquemos en él, claro, él es como protagonista en el libro de Hechos, nos muestra, nos relata la palabra de Dios, cómo Dios usó a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, lo convirtió y lo usó como un misionero para ir y hablar de Jesús a muchas personas y hablar de Jesús, quien es uno con el Padre. Cómo Dios lo usó para comenzar muchas iglesias. Es decir, era un cristiano que todo cristiano quisiera imitar. Pero la Escritura nos dice que a él le tocó vivir cosas difíciles en su vida. Lo querían matar a él. ¿Y matar por qué? No porque era antipático, porque era pesado. Lo querían matar solamente porque él decía, Dios te ama. Dios envió a Jesucristo. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y por causa de ese mensaje, muchos, aún de sus compatriotas, querían matarlo, terminar con su vida. A Pablo le tocó muchas veces arrancar. A veces él no quería arrancar, él quería confrontar a la multitud que quería terminar con su vida, pero sus hermanos en Cristo y hasta sus amigos a veces tuvieron que sacarlo. No, Pablo, no vayas, ven esta otra dirección. La Escritura dice que Pablo, por hablar de Jesucristo, por tratar de ser un buen cristiano, vivió azotes, lo azotaron, también con vara lo azotaron, con un palo lo azotaron varias veces. Lo apedrearon a él, le tiraron piedras por tratar de ser un buen cristiano. Le tocó vivir y pasar hambre. Le tocó vivir y ser maltratado por aquellos que odiaban a Dios, pero también le tocó ser maltratado por algunos aún hermanos en Cristo. ¿Ustedes se imaginan a alguien que quiere vivir bien para Dios y pasa todo eso? ¿Cómo sería la motivación que tiene? ¿Dónde me metí? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Si me sale todo mal, vivo todo esto. ¿Quién es este Dios a quien yo estoy sirviendo? Este pasaje que hemos leído aquí en Hechos capítulo 27, versículo 23, habla de un viaje que el apóstol Pablo tuvo que tomar porque él lo apresaron. Un tiempo antes, unos años antes, a él lo apresaron por predicar a Cristo, lo apresaron en el templo, aquellos que eran contrarios a él. Querían terminar con su vida. Tramaron para asesinarlo. Y como él se enteró, él apeló a César. Quiero ir a César porque también tenía nacionalidad romana y presentar mi caso. Y de esa manera él pudo librarse de aquellos que habían planeado matarlo. Y en este ir a César, llegar a Roma, Pablo fue llevado en un barco. Y fue llevado prisionero, fue llevado cautivo. Él no fue en un crucero, él no fue en un barco de placer. Él iba como un prisionero en un barco con los romanos, soldados romanos a cargo. Y ellos salieron de Israel, usted puede ver el mapa, y trataron de bordear todo en el mar Mediterráneo, lo que es Turquía, y comenzaron a ir a algunas iglesias, como la iglesia de Creta, la iglesia de Malta también. El tema es que cuando ellos iban navegando y Pablo quería llegar a Roma para hablar con César en ese momento cara a cara, presentar su caso, pero hablarle de Jesús.
dice que ellos tuvieron problemas. El clima se puso muy malo. Y este barco en que él iba estaba a punto de naufragar. Los soldados romanos estaban escandalizados, estaban asustados. Los que iban también con Pablo, otros también presos, estaban muertos de miedo. Había gente que quería saltar del barco para salvar su vida, porque la marea, el viento y la tormenta era muy fuerte. Iban a morir en el medio del mar Mediterráneo. No veían tierra en ningún lado, en el medio del mar. Cuando a veces yo voy a San Antonio, no sé si a ustedes les gusta ir a San Antonio, es muy bonito. A veces uno va para ver, ¿cierto? Para ver y a veces sentarse y tal vez respirar ese aire de mar. Y bueno, yo soy un poquito más arriesgado, me gusta a veces la aventura y otras cosas más. Ustedes saben, yo viajo y hago cosas. Y bueno, en San Antonio hay varios barquitos que te dan un paseo, ¿cierto? Entonces yo quiero llevar a mis hijas ahí a que experimenten ese paseo. Todavía no lo logro. ¿Por qué? Porque mi esposa, ni loca me subo a ese barquito. Ni loca me subo. No sé si alguno de ustedes se ha subido a alguna lancha ahí en San Antonio. ¿Ya? ¿Cómo va la lancha? ¿Va tranquila o se mueve? ¿Alguien se ha mareado aquí en esas lanchas, sí? ¿Alguien se mareó mal? ¿No? Hermano Ignacio. Imagínate estar en el medio del mar Mediterráneo. No hay tierra por donde tú mires. En un barco que no es un crucero ni era el Titanic. Era muy similar a estas lanchas de San Antonio. En medio de una tormenta. No había sol, el viento, las olas grandes, gigantes. Ellos estaban seguros que iban a morir. Pablo estaba ahí, todos desesperados. ¿Y qué le dice Pablo a la gente? Versículo 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: ponte el chaleco salvavidas. ¿Eso le dijo el ángel? No. ¿Qué le dijo el ángel? Versículo 24. No temas. Nosotros debemos recordar que los ángeles en la Biblia, esa palabra ángel quiere decir mensajero. Y cuando Pablo dice que esta noche se presentó a mí un ángel de Dios, a quien yo soy y a quien sirve, es decir, el Dios a quien Pablo adoraba, creía y servía, ese Dios, él mandó un mensajero, un servidor, un ángel para decirle: Pablo, aunque todo lo que tú estás viendo se ve complicado, no temas, no temas. Queridos hermanos, así es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que quiere ser padre de mucha gente. ¿Padre para qué? ¿Para tener números, una persona, un número, una estadística? No. Es el Dios que quiere ser padre y quiere tener muchos hijos. Es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que Él predestinó a muchos para ser hechos conforme a su Hijo Jesucristo. Ese era, desde antes de la creación, lo que Él destinó. Él tener a muchas personas que fueran como Jesús, su Hijo. Y por eso la Biblia habla de Jesús como el primogénito, el primer hijo. Queridos hermanos, ¿cómo es el Dios de la Biblia? El Dios que adoramos, que estamos adorando aquí hoy día mismo. ¿Cómo es el Dios que estamos sirviendo, que queremos servir? Es un padre bueno que cuida de sus hijos. Y aquí lo vemos. Pablo estaba en medio del mar. Él trató de ser buen apóstol, buen líder, buen cristiano, pero estaba a punto de morir. ¿Y qué fue? Dice Pablo: esta noche un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, me visitó. Y lo primero que me dijo: no temas, no temas. Queridos hermanos, esta historia y esta palabra de Dios no está aquí por nada, por casualidad. Dios determinó dejarla sellada y escrita en la Biblia para que usted y yo pudiéramos leerla, escucharla y saber que el Dios a quien usted pertenece, el Dios a quien usted quiere servir, es un Dios que cuida de usted, que se interesa de usted en toda circunstancia que le toque vivir. Dios sabe lo que está viviendo. Dios sabe lo que yo estoy viviendo, lo que siento en mi corazón, lo que usted está pensando en este momento, preciso momento. Es un Dios que se interesa, es un Dios que se preocupa, es un Dios que no abandona, Él es fiel, es lo que cantábamos hoy día.
Es un Dios presente, no es un papá ausente, es un Padre que quiere estar ahí con nosotros siempre. El Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando Él estaba preparando a sus discípulos para su crucifixión y también avisándoles que iba a volver al Padre. Sus discípulos no querían que Jesús se fuera. Imagínense, 3 años con Él, viendo milagros, prodigios, aprendiendo del Hijo de Dios. No querían que Él se fuera. Pero Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a poder venir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a estar con ustedes siempre. Siempre. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesucristo. Queridos hermanos, si usted se siente solo, se siente huérfano, como que Dios no se interesa, que Dios no interviene, quiero decirle de parte del Señor, lo que vemos en su palabra, Dios sabe lo que usted está viviendo, las dificultades. Y Él es alguien que se preocupa, es alguien que quiere que usted sepa que Él quiere estar ahí. Pablo estaba en medio del mar Mediterráneo, imagínense, no estaba ahí viendo San Antonio, viendo la playa, no, él estaba en medio de la nada, iban a morir. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un mensajero, un ángel. Y Pablo dio testimonio, esta noche un ángel de Dios me visitó. El Dios de quien yo soy, le pertenezco a Él. Y es el Dios a quien sirvo. Y este ángel me dijo, no temas, Pablo. Has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, este ángel de parte del Señor entregó el mensaje de Dios. No temas, Pablo, no temas, porque aún te queda mucho más. La gente estaba pensando, hasta aquí llegamos, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar y nadie se va a acordar de nosotros. Pero el ángel le dijo a él, has de comparecer ante César. Es decir, este no es el fin. Queridos hermanos, muchas veces nosotros cuando vivimos problemas, actuamos como si ese problema fuera el último y el fin. Yo lo he vivido así. Y a veces reaccionamos como si ese problema fuera el peor problema que nos ha tocado vivir. La vida muchas veces puede ser muy difícil y traernos problemas muy complicados, queridos hermanos. Pero si usted pertenece a Dios, Dios va a cuidar de usted. La Biblia dice que Él tiene disponible ángeles, mensajeros para cuidar aún de nosotros. ¿Y cuántas historias hay en la Biblia de ángeles que cuidaron a aquellos que le pertenecían a Dios? La pregunta es, ¿usted le pertenece a Dios o todavía no? Yo como padre soy responsable de los que viven en mi casa. Soy responsable de mi esposa, soy responsable de mis hijas. No soy responsable del hijo de mi vecino. Y así es Dios. Dios es responsable de los que son suyos. Pero aún así este Dios bueno, dice la Biblia, que Él hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero la Biblia nos dice que Él es Padre. Y a sus hijos Él los cuida. Aquí el ángel del Señor le dijo a Pablo, esto no es el fin, tienes que llegar a César. Y no tan solo le dijo, tú vas a continuar, este no es el fin, no termina la película aquí. El ángel le dijo, tú vas a llegar a César, y no tan solo eso, sino que le dijo, y esta tripulación, los que están contigo, te han sido concedidos, ellos van a ser salvados contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y por eso Pablo, dice la Escritura, que en un momento Él se dirigió en el versículo 5 a todos los que estaban en ese barco y les dijo, por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en Dios? ¿Usted confía en Dios? Si confiamos en Dios y recibimos una mala noticia, una muy mala noticia, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Podemos reaccionar como seres humanos, ¿cierto? Y eso está bien, somos seres humanos, no somos extraterrestres, ni marcianos, ni nada. Podemos reaccionar como seres humanos. Pero si usted pertenece a Dios, si Él le pertenece a Dios, ¿cómo también debemos reaccionar?
inmediatamente. Señor, mira esto que estoy viviendo, esto que estoy recibiendo. Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Debemos incluir a Dios en lo que nos está tocando vivir. Muchas veces cuando estamos en problemas buscamos solución, llamamos a amigos, familiares, buscamos dinero, pedimos prestado y cuando nada sale, al final, ¿qué es lo que hacemos? Voy a orar. Cuando debió haber sido lo primero que debimos haber hecho. Pablo siempre, él dice, yo le pertenezco a él y le sirvo a él. Queridos hermanos, ¿usted a quién le pertenece? ¿Usted está sirviendo a Dios? ¿Ha entregado su vida a Dios? Yo quiero decirle que si usted ha entregado su vida a Dios, Dios va a cuidar de usted. Dios va a cuidar de usted. Y estas no son promesas mías de pastor para que usted venga o más gente venga a la iglesia. Esto es lo que la Biblia nos dice. Es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. ¿Qué padre hay de ustedes si su hijo les pide pan, les da una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre os dará buenas cosas a quienes se lo piden? A vuestro Padre. Cuando la gente le preguntó al Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿cuáles fueron las primeras palabras que Él enseñó a decir a sus discípulos? Padre nuestro. Diciéndole, ustedes no están adorando a cualquier Dios. Sepan, Él es su Padre, Él va a tener cuidado de ustedes. Queridos hermanos, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Quiero compartir con ustedes un versículo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primero Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice así la palabra del Señor, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de ustedes. ¿No? ¿De quiénes somos nosotros? Si yo me he entregado a Cristo, la Biblia dice que Él pagó un precio para comprar a muchas personas. Para que esas personas que se entregan a Cristo puedan llegar a ser hijos de Dios. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, por aquellos que le recibieron, aquellos que se entregaron a Él, a Cristo Jesús. Querido hermano, si usted no lo sabe, amigo, si usted no lo sabe, Cristo murió en la cruz para pagar un precio. Él estaba pagando el precio de su rescate, rescatarlo a usted, de sus pecados, de la muerte, del infierno, de vivir lejos de Dios por la eternidad. Cristo estaba pagando un precio en la cruz. ¿Y cómo fue ese precio que Él pagó? ¿Cómo lo trataron? Lo torturaron, lo azotaron, desgarraron su piel, su carne, pusieron una corona de espinas. Lo más probable es que estaba bañado en sangre, pero todavía no terminaba. Le hicieron cargar su cruz para ir y colgarlo en ese monte de la calavera. Y estuvo colgado ahí, no por 5 minutos, no por 15 minutos. Estuvo colgado por mucho tiempo ahí, en agonía, sufriendo, porque Él estaba pagando un precio. Estaba pagando un precio para que usted pudiera llegar a ser hijo de Dios. Porque Él en la cruz, su propósito es que si usted llegaba a ser hijo de Dios, Dios iba a cuidar de usted por la eternidad. Pablo escribió esto, el mismo que estaba en medio del mar Mediterráneo, porque han sido comprados por un precio. Por eso él dijo, el Dios de quien yo soy, ya no me pertenezco, Él me compró, su Hijo Jesús me compró, le pertenezco a Él. Y si soy propiedad de Dios, Él va a cuidar de lo suyo. Comprado por un precio. Por tanto, dice Pablo, glorifiquen a Dios en su cuerpo, físicamente, pero también en su espíritu, internamente. Es decir, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que nosotros somos. ¿Qué tenemos que hacer si Dios nos compró y nos compró para ser sus hijos? Glorificarlo a Él. Por eso, hermano, yo quiero animarle cada domingo que venga acá. Piense en esto. ¿Cómo va a glorificar a Dios hoy? ¿Va a levantar las manos? ¿Se va a alegrar cantando a Dios con gratitud? ¿Va a dar gracias al Señor o no? Que me da vergüenza.
Yo no quiero obligarlo, solamente quiero decirle que piense el Dios a quien usted quiere adorar. ¿Es el Dios de los evangélicos, de los católicos, de los testigos de Jehová, o es el verdadero y único Dios? Y no hay nada más. Si vamos a adorar a Dios, comprendamos esto. Él nos compró, le pertenecemos a Él y vamos a servirle a Él. Y si le servimos a Él, Dios cuidará de nosotros. Pablo dijo, el Dios de quien soy, el Dios que sirvo. Él mandó un ángel, y ese ángel, ese mensajero de Dios, lo primero que me dijo fue, no teman, no van a perecer aquí, no van a morir. Queridos hermanos, yo quiero animarles. Ciertamente esta semana hemos visto escenas muy fuertes de lo que está pasando en Israel, de lo que pasó, y también lo que está pasando en Gaza. Tal vez usted vio esas imágenes de padres y tal vez el testimonio de ese matrimonio descendiente de chilenos, que ellos trataron de salvar la vida de sus bebés, de sus hijos, pero a ellos les tocó morir. Tal vez usted vio las noticias de esos bebés degollados, esas camas de bebés, de niños llenas de sangre. Tal vez usted lo vio. Tal vez uno se piensa, ¿por qué Dios permite eso? Siempre pensamos en Dios y no pensamos que hay un enemigo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Él habló del adversario, del enemigo, de Satanás, el diablo. Y Él dijo, Él vino para matar, robar y destruir. Pero ¿por qué siempre pensamos en Dios y le echamos la culpa a Dios? Si nosotros hiciéramos las cosas bien para Dios, como Él nos pide, ¿estaríamos en guerra? No tendríamos que matar a nadie. Pero cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, independiente de Dios, cosas buenas no van a pasar. Ciertamente algunas, pero cosas buenas no van a pasar. Queridos hermanos, ser de Dios significa vivir para Él. Pablo dijo, yo soy de Él y le sirvo a Él. Usted tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Qué va a hacer de Jesucristo en su vida? ¿Se va a entregar a Él? ¿Lo va a servir a Él? O tal vez todavía estamos pensando que Él está al servicio nuestro. En mis proyectos personales, en lo que yo quiero, que Él me bendiga y me prospere. Pablo dijo con seguridad, Dios, el Dios a quien soy, a quien sirvo, en medio del mar donde no hay nadie más, donde no hay nada más, en la noche, todo oscuro, tal vez con la luz de la luna y las estrellas, en la noche un ángel del Señor me visitó y me dijo, no temas, Pablo, tienes que llegar donde César. Y eso trajo seguridad a Pablo, porque él conocía muy bien que cuando Dios promete algo, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros queremos adorar aquí en Vida Real Iglesia Cristiana y que queremos seguir conociéndolo. Queridos hermanos, yo quiero animarle en este día o en esta semana. Si usted tal vez está en una tormenta en su vida, o tal vez no hay tormenta, hay bonanza en el mar, pero usted se siente solo. En la oscuridad, las estrellas, no hay sonido, no hay nada, usted está ahí, tal vez se siente muy solo en su vida. Yo quiero decirle que Dios quiere ser su Padre. Él quiere cuidar de usted. Pero Él no obliga a nadie. Él quiere que nosotros entreguemos nuestra vida voluntariamente a Él. Aún como hijos, Dios no nos obliga a amarlo a Él. A Él le encantaría que como hijos, como cristianos, lo amáramos con todo nuestro ser. Pero Él no obliga. Pero yo quiero animarle. Ame a Dios con todo su cuerpo, con todo su espíritu, con todo su corazón, con toda su mente. Disfrute a Dios. Amén.